Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos y francamente es uno que a mí también me tiene completamente intrigado. Prepárense porque vamos a desentrañar el secreto de amor de Serkan y Özge, que no lo creerás. Sí, han leído bien. ¿Qué es lo que une a estas dos personalidades de una manera tan especial? ¿Qué hay detrás de las cámaras, lejos de los flashes y los guiones? Eso es lo que vamos a descubrir hoy, y les prometo que les va a sorprender. Pero antes de empezar esta emocionante travesía, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Estamos creciendo muchísimo gracias a ustedes y cada nuevo suscriptor significa el mundo para nosotros. Denle a esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Serkan y Özge. Todos hemos sido testigos de su química en pantalla, de esa chispa innegable que hace que nuestras series favoritas cobren vida. Pero, ¿qué pasa cuando las luces se apagan? ¿Cómo evoluciona esa conexión fuera de los focos? Hoy vamos a ir más allá de lo obvio, más allá de las especulaciones y los rumores que a menudo inundan las redes sociales. Vamos a buscar ese hilo conductor, ese ingrediente secreto que hace que la relación de Serkan y Özge sea tan comentada, tan admirada y para algunos tan enigmática. Hemos investigado a fondo, hemos recopilado información de fuentes cercanas a ellos, y hemos analizado sus apariciones públicas, sus entrevistas, e incluso, si me permiten decirlo, esa sutil comunicación no verbal que a veces dice más que 1000 palabras. Y lo que hemos encontrado es sinceramente bastante revelador. No se trata solo de una atracción física o de una buena química profesional. Hay algo mucho más profundo, algo que se ha construido con el tiempo, con respeto mutuo y sobre todo con una comprensión increíble del otro. Uno de los pilares fundamentales de su relación, y aquí es donde empieza lo interesante, parece ser la admiración genuina que ambos sienten el uno por el otro. Y no hablo de una admiración superficial, sino de esa que nace de reconocer las fortalezas, las pasiones y el esfuerzo que cada uno pone en su arte. Serkan, sabemos, es un actor con una dedicación increíble, conocido por meterse de lleno en sus personajes. Y Özge, por su parte, es una fuerza de la naturaleza, una artista que brilla con luz propia. Es fácil imaginar que al trabajar codo con codo, hayan desarrollado un respeto mutuo por esa entrega. Pero el secreto va más allá. Hemos podido notar, a través de sus entrevistas y de sus interacciones, que ambos valoran enormemente la inteligencia y el sentido del humor del otro. Parece que la capacidad de tener conversaciones profundas, de debatir ideas, de reírse juntos de las pequeñas cosas de la vida, es un componente esencial de su vínculo. Imaginen una relación donde la conexión intelectual es tan fuerte como la emocional. Eso, queridos amigos, es un terreno fértil para un amor duradero. Y hablando de amor duradero, algo que también hemos podido percibir es cómo se apoyan en sus proyectos individuales. No son de esos que compiten, sino de los que se impulsan mutuamente. Cuando uno tiene un nuevo proyecto, el otro es el primero en celebrar, en ofrecer palabras de aliento, en estar ahí para compartir la alegría del éxito o para consolar en los momentos de incertidumbre. Esa complicidad, ser el mayor fan del otro, es algo muy hermoso de observar. Además, y esto es algo que quizás no se percibe tan fácilmente, parece que comparten una visión similar de la vida, de sus valores y de lo que consideran importante. No hablamos de que piensen exactamente igual en todo, eso sería aburrido. Sino de una sintonía en los pilares fundamentales, la honestidad, la lealtad, la importancia de la familia, el deseo de crecer como personas. Cuando dos almas están alineadas en sus principios, es mucho más fácil construir un futuro juntos, un futuro sólido y significativo. Otro aspecto que hemos detectado es su discreción. En un mundo donde todo parece tener que ser expuesto en redes sociales, Serkan y Özge han sabido mantener su vida privada, su espacio íntimo, intacto. Y creo que esto es precisamente lo que les permite cultivar un amor auténtico, sin presiones externas, sin la necesidad de validarlo constantemente ante el público. Su amor no es un espectáculo, es una realidad que viven y construyen día a día. Y esa autenticidad, esa capacidad de ser ellos mismos el uno con el otro, es, quizás, uno de los secretos más grandes de su relación. Hemos visto cómo en eventos públicos, a pesar de las multitudes y las cámaras, siempre hay una mirada cómplice, un gesto sutil que demuestra esa conexión. No necesitan gritar su amor a los cuatro vientos,
lo viven en la intimidad, en esos momentos privados que son los que realmente fortalecen cualquier vínculo. Y eso, queridos amigos, es algo que todos podemos aprender. La importancia de cultivar las relaciones en la quietud, en la confianza y en el respeto mutuo, lejos del ruido del mundo exterior. También hemos podido intuir que, a pesar de sus exitosas carreras, ambos tienen los pies en la tierra. No se han dejado llevar por la fama desmedida. Siguen siendo personas accesibles, amables y, sobre todo, agradecidas. Y cuando uno tiene esa humildad y esa gratitud, es más fácil ver la belleza en las cosas sencillas y apreciar el amor que se tiene. Y aquí viene la parte que les va a volar la cabeza. Hemos escuchado rumores, comentarios, pero lo que parece ser el verdadero ingrediente secreto, algo que no se ve en las fotos ni en los vídeos, es su capacidad para perdonar y para crecer juntos de los errores. Todas las parejas, por perfectas que parezcan, atraviesan momentos difíciles. La diferencia está en cómo los manejan. Y parece que Serkan y Özge han aprendido a comunicarse de manera efectiva, a resolver sus conflictos de forma constructiva y a salir fortalecidos de cada obstáculo. No se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos juntos como un equipo. Piensen en esto por un momento. En el mundo del entretenimiento, donde las presiones son enormes, donde los horarios son extenuantes y donde la atención pública es constante, mantener una relación sana y fuerte requiere un esfuerzo adicional. Requiere un compromiso real, una voluntad de hacer que funcione, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y Serkan y Özge parecen tener esa voluntad en abundancia. Así que si tuviera que resumir este gran secreto de amor, diría que no es un solo secreto, sino una combinación de factores: admiración mutua, conexión intelectual y emocional, apoyo incondicional, valores compartidos, discreción, humildad y, sobre todo, la voluntad de crecer juntos y de superar los desafíos. No es magia, es trabajo duro, comunicación y un amor genuino y profundo. Y creo que es una lección valiosa para todos nosotros, ¿no creen? A veces nos enfocamos demasiado en la fachada, en lo que se ve por fuera, y olvidamos la importancia de los cimientos sólidos, de la comunicación honesta y del apoyo mutuo. La relación de Serkan y Özge nos enseña que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de autenticidad, de esfuerzo y de un compromiso profundo con el otro. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante viaje desentrañando el secreto de amor de Serkan y Özge. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Hemos visto que detrás de la química en pantalla hay una conexión mucho más profunda, construida sobre la admiración, el respeto, el apoyo y una visión compartida de la vida. Han aprendido que el amor no es un golpe de suerte, sino una elección diaria, un compromiso que se nutre con pequeños gestos, con conversaciones sinceras y con la voluntad de crecer juntos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su compañía significa el mundo para mí y para todo nuestro equipo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió lo que descubrimos? ¿Creen que estos son los pilares de una relación sólida? Déjenme sus opiniones y sus propias experiencias en la sección de comentarios, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante e informativo, no duden en regalarme un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir este fascinante secreto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense mucho.